Hola Héctor, ¿cómo estás? Ahora se me pegó el saludo ¿cómo se llama? De Néstor Díaz. Amado, ¿cómo Allá. estás? Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bien, Qué bien, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? bien, qué bueno que estés por aquí. Gracias nuevamente por aceptar la invitación, por tu tiempo, por tu espacio. ¿Qué No, gracias tenemos a ti, para hoy? es tu espacio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tenemos para hoy? A ver, danos un breve recuento de la semana pasada para los que quizá no vieron o vayan a ver en Ya. diferido. Sí, ¿Y qué tenemos para hoy? bueno, la idea que tenemos es seguir los temas de la teología sistemática, pero estamos viendo cómo conectamos esto con nuestro día a día, con la vida diaria, haciendo una especie de teología sistemática devocional. Entonces, la semana anterior hablamos acerca de las escrituras, la Biblia, lo que significa la Biblia para el cristiano. A la final de ahí parte perdón, nuestra teología y lo que nosotros tenemos que hacer en la vida, parte de las escrituras. Entonces, de eso hablamos la semana anterior. Hoy, siguiendo con los temas, pues vamos a hablar de Dios, la teología propia, ¿no? Teología en sí mismo. Vamos a hablar sobre el ser de Dios en esta hora, ¿no? En esta hora. Ese tema no es tan fácil, ¿verdad? Ese tema no. Ah, no. Vamos a ver vamos a ver cómo lo desmembramos aquí para colocarlo en este espacio que sabemos que es breve, pero que yo sé que va a ser de Ujú, bendición para ujú, muchos. ujú, ujú. Bueno, saludando a los que están por Sí. allí, ya saludé a Carlitos Krauter, Jit.s, Xavier Cruz, bendiciones a todos, Lima Walo, también bendiciones, Fabián Ferreira, saludos, que el Señor les bendiga a todos, gracias por estar por allí. Compartan esta transmisión. Esta es una transmisión poco ortodoxa, poco común, porque no estamos, si bien estamos tocando temas técnicos y temas importantes dentro de la teología, estamos tratando de llevarlo a una forma vivencial, ¿no? Una forma práctica. Más que definir conceptos o repetir posturas a partir de alguno u otro teólogo, lo que estamos haciendo es cómo nosotros vivimos esto en el día a día, ¿no? Ujú, Y obviamente cómo lo vemos claramente en la propia Biblia, cómo vemos esto en el insumo principal que nosotros tenemos para alimentarnos del Señor, que es su propia palabra, ¿no? Hola, desde Puerto Rico, siempre es valioso de lo que hablan, intento seguirles cuando hay tiempo. Gracias a ti, de verdad, es una bendición que estés por allí. Entonces, Hugo, hoy corresponde hablar de Dios como de ese Dios. ser Ujú. principal que se supone que dirige nuestras vidas, ¿verdad? Y el autor de la palabra de la que hablamos la semana pasada y el Así es, creador así es. de todas las cosas. ¿Cuál es la forma Claro. más sencilla de ingresar al concepto de Dios, eh, a conocer este ser que es medianamente conocible por lo que ya él reveló, pero que muchos Ujú, dicen ujú. que Dios es incognoscible? Sí, sí, claro, desde ahí ya tenemos ahí un problema, ¿no? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿O quién es Dios? La pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué es la causa de todas las cosas, el origen, el absoluto, como decían los filósofos, ¿no? Eh, Dentro del cristianismo, nosotros conocemos a Dios, como tú dices y como lo mencionamos la semana anterior, por medio de lo que Él mismo se ha revelado, ¿no es cierto? Pero a la final, lo que la Biblia nos enseña es ciertos aspectos de cómo es Dios, atributos, características, pero en su ser no tenemos una definición que podamos comprender de quién es Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:16, él dice, al único inmortal, al que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Que Pablo mismo nos dice que es inaccesible, que no, nadie lo puede ver. Sí, hay teólogos como por ejemplo Karl Barth que decía que Dios es el totalmente otro, el totalmente diferente, porque no podemos acceder así. Pero desde el cristianismo nosotros sabemos que
de alguna forma Dios se ha revelado específicamente en la persona de Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, si en algo podemos conocer a Dios, pues en Jesús. Jesús decía, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. O sea, el Hijo es la imagen de Dios, el que nos muestra el resplandor de la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros podemos conocer de Dios, el acceso de Dios, porque Él mismo ha venido en Jesús a darse a conocer, ¿no? Me, Entonces, sí, partiendo de ahí, Jesús es la clave para nosotros. me- me gusta mucho el versículo de Deuteronomio 29:29, que por cierto dentro de la teología es mucho más amplio en aplicación, pero donde dice que lo que nos fue revelado es suficiente para que nosotros, estoy parafraseando, ¿no? Para que nosotros Ujú. tengamos la información necesaria que nos ayude a vivir apropiadamente en este siglo, ¿no? En este siglo entendiendo que en este mundo, en esta vida que nos ha tocado vivir. Ujú, ujú. Claro, claro, Eh, exacto. Ujú. esa revelación o ese versículo también se refiere a eso, ¿verdad? A lo que ya conocemos de Dios. ¿Por qué te hago la Claro, pregunta? claro. Porque en Ujú, el Antiguo Testamento había mucha curiosidad, tanto de parte del pueblo de Dios como de parte de los pueblos enemigos que en algún momento se rebelaron, ¿verdad? Que también tenían como esa, no sé, como esa incertidumbre de quién es tu Dios, por qué no se revela, y este tipo de cuestiones que eventualmente la Biblia también describe, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, claro, obviamente, ¿no? Pero algo hablábamos de esto también la semana anterior acerca de la teología natural, de que nosotros podemos llegar a conocer de Dios aparte de las escrituras, ¿no? En la naturaleza, en la conciencia del ser humano, en la razón. Hay ciertos conceptos que sí se puede llegar a conocer de Dios. Por ejemplo, la existencia de Dios. Como el apóstol Pablo mismo decía, no es evidente en la creación. Entonces, se puede llegar a ciertas ideas de Dios. No, no conocer el ser de Dios en realidad, pero sí por lo menos su existencia, ¿no? Y siguiendo el orden de la teología sistemática, tendríamos que hablar un poco de la existencia de Dios, pero no, yo sé que mucho se ha hablado de la apologética, los Ujú. argumentos, ¿no? Ese tipo de cosas. Tal vez no nos centramos mucho en eso, sino más bien en la actitud y la decisión que tiene cada ser humano frente a la idea de Dios. Todo ser humano de una u otra forma se va a enfrentar en algún momento a la idea de Dios. ¿Existe Dios o no existe? ¿Y qué voy a hacer yo con lo que yo creo? ¿O qué decisión voy a tomar? ¿No? De alguna forma la Biblia nos da a entender que la existencia de Dios sí se hace evidente para todos los seres humanos en algún sentido. Por ejemplo, en Hechos 17, en este discurso del apóstol Pablo en Atenas, en el Areópago, él dice en el capítulo 17, en el versículo 27, dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y más adelante en el versículo 28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Lo que dice Pablo ahí es que esta intuición de la existencia de Dios no es, eh, no está lejos de todos los seres humanos. Dice Pablo que Él ha hecho las cosas de manera que todos lo busquen y Él no está lejos. Entonces, de alguna forma, la idea de la existencia de Dios es intuitiva en los seres humanos. Y como digo, todos tienen que tomar alguna posición al respecto, alguna decisión. Ahí habría algunas opciones, ¿no? Lo primero sería el ateísmo. El ateísmo es una posición filosófica, aclarando que es filosófica, no tiene nada que ver con la ciencia. Algunas personas dicen, no, es que la ciencia es atea. No tiene nada que ver con la ciencia, es una posición filosófica meramente. Mm. El negar la existencia de Dios es una posición. Otra posición sería el agnosticismo, ¿no? El agnosticismo es esta posición que afirma la imposibilidad de conocer si Dios existe o no existe. Si alguien que se declara agnóstico es porque dice, no, es imposible
que el ser humano llegue a tener un conocimiento de si Dios existe o no existe. Entonces, ese es el agnosticismo, es agnosis, es sin conocimiento, ¿no? Ujú. Ateísmo, en cambio, sin Dios, definitivamente. Pero hay una otra posición que es interesante, y es la posición del rechazo o la indiferencia. Hay personas que de alguna forma se enfrentan a la idea de Dios y reconocen que Dios existe, pero no están dispuestos a hacer nada al respecto y simplemente hay un rechazo a Dios o indiferencia a tratar de buscar su voluntad y tratar de, de seguir a este Dios. Y fíjate lo importante aquí, y aquí podemos aterrizar un poco en aplicaciones, que la Biblia es más dura frente a la posición del rechazo y de indiferencia que al ateísmo en sí. Cuando la Biblia habla del ateísmo, por ejemplo, en el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay O sea, la Dios. Biblia lo llama necedad, es claro. Pero, por ejemplo, en Romanos 1, en los versículos del 18 hasta el 24, el apóstol Pablo más bien escribe de manera que aquellos que conociendo a Dios rechazan a Dios, de alguna forma originan la maldad en la humanidad, el pecado en la humanidad, porque cambian la gloria de Dios Mm, por otras cosas. Entonces, esta posición del rechazo o la indiferencia en la Biblia es como más dura ante esta posición, más que el ateísmo en sí. Y el problema ahí es que los cristianos, una vez habiendo conocido a Dios, podemos en algún momento caer en esto, ¿no? Si estamos viviendo una vida indiferente a la idea de Dios, ¿no? Porque no basta qué con decir yo interesante creo, eso. yo creo en Dios, yo creo en Dios. Bueno, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero, pero vivir una vida indiferente a la idea de Dios, la Biblia, como te digo, es como un poco más dura ante esto, porque claro, ya conocieron a Dios. Y ahora que menciona el ateísmo, no sé si exista una categorización del ateísmo que, por ejemplo, los que genuinamente creen que Dios no existe, que ni siquiera entran en el debate de la existencia de Dios, porque obviamente si para ellos no existe, no tienen nada que debatir, y aquellos que obstinadamente debaten sobre algo que ellos están seguros que no existe, pero quieren demostrar que no existe, según sus razonamientos, ¿no? Que muchas veces son circulares o falaces. Ujú, ujú. Claro, hay un ateo militante, podríamos decirlo, ¿no? Aquel que está haciendo proselitismo de su filosofía, de su ideología. Y también hay un ateo indiferente, ¿no? Y creo que se podría también clasificar niveles de ateísmo, ciertos niveles. Por ejemplo, Dawkins, Richard Dawkins, es el que sabe decir que él es 99% ateo y 1% agnóstico, ¿no? Entonces, él pone como que hubiera un umbral o un marco ahí de niveles de ateísmo. Bueno, pero en definitiva, perdón, decir ateísmo, perdón, es sin Dios, simplemente. No creo que sea fácil hablar de niveles también, ¿no? Sí, ahora, a ver, Dios, estamos partiendo de la premisa, como este es un espacio principalmente para cristianos, que son nuestro público principal, ¿no? Pero Ujú, ujú, no implica que posteriormente o incluso ahora en vivo pudiera entrar alguien que no tenga definida una postura respecto de Dios, pero ¿qué consideras tú que sería lo más relevante que debiera conocer una persona, ¿verdad? En estas condiciones, fuera de la premisa de que es cristiano y que estamos hablando o sea, estamos dirigiéndonos a un público que da por hecho que Dios existe, entonces lo que vamos es a explicarles la forma como se manifiesta, la forma como actúa, cuáles son sus atributos conocidos o las cosas que ha hecho, los prodigios. Pero para esa ujú, ujú. persona que tal vez no tiene la base previa, ¿qué sería lo necesario o el escalón inicial de esa escalera hacia el Señor, hacia conocer a Dios, por lo menos por concepto, ¿no? Porque ahí Ujú, también entendemos la parte de la semana pasada que luego viene una revelación. ujú. Claro, exacto. Es que si alguien llega a la conclusión de que Dios existe y de alguna forma se convence de esta idea, la siguiente
el siguiente paso y la siguiente pregunta sería, ¿y cuál Dios? ¿Cuál Dios? Entonces, ¿por qué creer en el Dios cristiano o el Dios de la Biblia? Ahí vendría la apologética, que es la que se encarga de esto, ¿no? Y yo diría que tenemos muy buenas razones como para creer que es el Dios de la Biblia y no otros dioses, el Dios verdadero. Y ahí la prueba máxima creo que está en la vida de Jesús, Jesús de Nazaret, como una persona históricamente afirmó ser Dios. Y esto hablábamos también la semana anterior un poco, ¿no? Y a la final murió y resucitó. Entonces, si se logra llegar a la conclusión de que en realidad Jesús resucitó de entre los muertos, quiere decir que el Dios que Jesús predicó, que dijo que era el mismo, es el Dios verdadero. Entonces deberíamos llegar ahora a esta conclusión, de que no es solamente creer en Dios en general, sino creer en el Dios eh, del cristianismo, en el Dios de la Biblia, ¿no? Ya ahí Y se ahí, como tú comienza. dices, ahí en la Biblia sí ya podemos desprender los atributos, las características de este Dios. Ahora, es necesario, yo creo que es una pregunta que no nos podemos saltar, el Dios que nosotros conocemos como la Trinidad, que es un solo Dios, pero son tres personas diferentes, ¿no? Ujú, Yo sé que esto es un tema que entra más a lo filosófico, en los ujú, que Agustín trató de hacer todo un tratado para definir la Trinidad. William Lane Craig tiene buenos argumentos. ujú, Yo creo que la teología tiene toda su existencia intentando dar una forma de entender esto. Y yo en lo particular creo que dentro de nuestra humanidad no tenemos la capacidad para entender esta concepción, pero es necesario hablarla, al menos en los términos más llanos y más simples. Por eso que tú citabas hace un momento, cuando Jesús dice, le dice a Tomás, por ejemplo, Tomás le dice, muéstranos al Padre, tengo tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoces, está asumiendo la posición de que Él es el Padre. Pero, ujú. ¿cómo funciona esa tripersona y qué es lo Ujú, que lo hace al mismo tiempo seres individuales? ujú, ujú. Sí, bueno, como tú dices, ya tratar de explicar y definir la Trinidad sí se necesita de mucha preparación filosófica para profundizar en esto, pero se lo puede comprender de manera simple con tres conceptos, ¿no? Lo primero es que el principio de que hay un solo Dios es claro. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, ¿no? Que es el Shema de los judíos, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el principio de que Dios es uno está claro. Mm, Pero en el Nuevo Testamento es más claro la idea de que hay tres personas que afirman ser Dios y que el Nuevo Testamento las reconoce como Dios. Está Jesús, el Espíritu Santo y también el Padre. Y cuando digo personas, estoy refiriéndome a que tienen esto, personalidad diferente, ¿no? Son tres personas, no son la misma persona, son tres personas diferentes que afirman ser Dios. Entonces, con estos conceptos uno puede desprender esto. Primero, hay un solo Dios, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son Dios, pero los tres son personas diferentes. Entonces, al afirmar estas tres verdades que están en la Biblia, ¿no? Porque hay personas que podrían argumentar, pero no, la Trinidad no está en la Biblia, la palabra no está en la Biblia. Pero vemos que el concepto sí está ahí. ¿Cuál es el concepto? Hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, y los tres son personas diferentes. El mm, momento que uno rompe alguna de estas tres afirmaciones, estaría incurriendo en lo que sería un error o una herejía, ¿no? Si uno mm, dice no son tres personas, son tres dioses, se va en contra de la primera afirmación que hay un solo Dios, entonces no es lo que la Biblia enseña. Pero si alguien claro. dice no, o Jesús no es Dios, o el Espíritu Santo no es Dios, se está yendo en contra de la segunda afirmación y también es una herejía. De hecho, hay algunos grupos religiosos así. O también decir que sí, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y Jesús es Dios y hay un solo Dios, pero son la misma persona, también es un problema. Porque en la Biblia podemos ver que no son la misma persona, son personas
diferentes. Entonces, estas tres afirmaciones son clave para comprender lo que la Biblia nos muestra acerca del ser de Dios en Trinidad, ¿no? Mm. Eh, eh, Mira, nuestra matemática no concuerda con la matemática de Dios, es definitivo. A ver, respondámosle la pregunta a Carlita Chambilla, Dios te bendiga, Carla, que siempre está por ahí, ¿no? Ella dice, escuché la frase, todos nacen ateos. ¿Qué tan viable es esa afirmación? Esa afirmación resulta ser una falacia, ¿no? Porque estamos hablando de una categoría que no aplicaría para un bebé que nace. Si decimos que alguien es ateo es porque alguien conscientemente está negando la existencia de Dios. Y en esos argumentos no cree en la existencia de Dios, entonces la niega. Un bebé cuando nace no tiene razón para pensar en nada, entonces no aplica en él la categoría ateísmo, entonces por eso es una falacia, ¿no? Claro, está mal categorizada o mal presentada la pregunta. Ahora, para efectos de nuestra vida devocional, ¿verdad? Que es una de las cosas que estamos haciendo acá. Ujú, eh, ujú. ¿En qué me beneficia o qué utilidad obtengo yo de tratar a la Trinidad según está descrita en la Escritura? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Ujú. o para mí es indiferente en mi vida devocional. ¿Qué hacemos con esos conceptos entonces? El concepto específico de la Trinidad yo creo que tiene algunas aplicaciones. Por ejemplo, en el tema del amor, ¿no? La Biblia tiene una afirmación que es clave cuando dice que Dios es amor y creemos que Dios es amor. Si Dios no existiera en una Trinidad, nos- y entendiendo que el amor es relacional, tendríamos que decir que Dios comenzó a amar cuando creó a los seres humanos, pero ahí sería como que algo que Dios comienza a hacer, pero no en su ser, en su esencia, Dios es amor. Y la única Mm, forma de entender que Dios es amor en su esencia es porque es multipersonal, porque hay relación interna delante de Dios en donde se expresa el amor de forma real, ¿no? Y esto se aplica también a la iglesia, por ejemplo, a los cristianos. Cuando Jesús dijo que quiere que todos seamos uno como el Padre y Él son uno, entonces se aplica que ese mismo amor tenemos que nosotros vivir los unos con los otros. Entonces, eh, en eso, por ejemplo, también en la relación de sujeción que tuvo en algún momento, no voy a hablar de subordinacionismo, ¿no? Que son temas mm. complejos, pero Jesús, por lo menos en su humanidad, tomó eh, ¿cómo se diría esto? Una actitud de obediencia y sujeción a la voluntad del Padre, aun siendo igual a Dios, como dice Pablo, ¿no? En Filipenses 2, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se hizo siervo. Mm. También es un ejemplo para nosotros, como a veces el servicio los unos a los otros no implica que uno sea inferior a otro, ¿no? Por ejemplo. Eso es interesante, al igual que en Hebreos, no recuerdo si en el capítulo 4 o en el 6, donde dice que nuestro Señor Jesús aprendió obediencia. Obediencia. Ujú, ujú. Eso es interesante porque Jesús, siendo Dios, tuvo que haber aprendido algo, pero a ver, esto no se refiere necesariamente a que Jesús no lo sabía o que fue algo que era nuevo para él. Lo que se entiende aquí es que él obviamente en la eternidad, siendo Dios, donde todo se le sujeta y todo le obedece a él, nunca había tenido necesidad de obedecer a algo o a alguien, y eso es lo que dice Filipenses, que él se despojó de toda su deidad, de todos sus poderes, de todas sus capacidades. Ahora bien, eso significa, dejándolo entre paréntesis, que Jesús dejó de ser Dios. No, lo que yo creo, lo que yo interpreto, lo que creo que queda claro en esas líneas es que Jesús dejó de utilizar sus capacidades de Dios para hacerse, como dice también en Hebreos, 100% hombre, o sea, para padecer todo lo que nosotros padecimos y poder hacer ese sacrificio que el Señor, que Dios quería para sí mismo, ¿no? Entonces, claro, Ujú, Jesús ujú. aprende obediencia en el sentido,
de, de que por primera vez o en su humanidad es cuando tiene la necesidad de verse obediente, porque en la eternidad había sido 100%, había estado ejerciendo la deidad por completo y todo se sometía a él, al igual que al Padre y al Espíritu Santo. Es más o menos eso sirve como ilustración, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, y como tú dices, aplicándolo a nuestra vida es precisamente un gran ejemplo. Y de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata el servicio, ¿no? De aprender también a humillarnos, a despojarnos a veces de nuestra posición, que por A o B creemos que es una posición de honor, tal vez. Entender que el humillarse y servir a otros es seguir el ejemplo de lo que Jesús hizo, ¿no? Hizo. Entonces, claro, hay varias aplicaciones prácticas ahí de esto. No sé si lo leí en un libro de teología sistemática o lo escuché de algún teólogo que intentaba explicar la relación de la Trinidad, pero desde el punto de vista, vamos a decirlo así, operativo, donde Dios el Padre es el que crea, da la orden, el Espíritu Santo es el que la transmite y Jesucristo es el que la ejecuta. ¿Está Ujú. bien esa ilustración o tiene algún defecto lógico que vaya en contra de lo que Dios representa como tal? Te hago la pregunta por esto. William Lane Craig en un video, por ejemplo, él dice que el ejemplo de utilizar el agua para tratar para intentar explicar la Trinidad es defectuoso. Y él da sus razones, ¿no? Sin embargo, yo diferí un poquito de esa postura de él porque yo creo que yo sigo creyendo que el agua es la forma más fácil de entender esas tres naturalezas de Dios o esas tres personalidades de Dios, porque si tú aíslas el agua en un envase, en los tres diferentes estados, están los tres en el mismo tiempo. Él argumentaba que no, porque hay un momento en el que uno pasa al otro, pero en un determinado momento, solo para efectos de la ilustración, en un determinado momento puedes tener los tres. Y obviamente eso no es eterno, por eso tienes que encapsular el ejercicio en un momento determinado, cuando están los tres estados juntos, pero no quiere decir que el agua siempre está así. Entonces, por eso él Claro. desechaba el ejercicio, él desechaba la postura. Pero yo creo que para efectos de tratar de acercarnos lo más posible, sigue siendo un ejercicio bastante válido, por lo menos gráfico. Sabes que yo también preferiría evitar, porque mira, la forma en la que tú le aplicas está bien. Si es que en el mismo tiempo tenemos agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso en el mismo lugar, al mismo tiempo. Pero por lo general la gente no lo va a entender así. La gente cuando va a pensar en esto va a pensar en tres estados diferentes de la misma agua. Entonces, por eso es que yo preferiría evitar porque va a sonar bastante al tema del unitarianismo, ¿no? O del sabelianismo, de que es el mismo ser que se hizo Jesús y el mismo ser que se hizo, la misma persona que se hizo Espíritu. Por eso preferiría evitar, porque ya como tú Mm, lo ves, está bien, pero tendrías que explicar un poco más, ¿no? mm. Entonces, como que no sería tan práctica la, la Y, ilustración, pienso. y podría verse como un reduccionismo también, ¿no? De la grandeza de Dios a algo tan simple. Es que al final ilustraciones no vas a encontrar que tengan que ver con la naturaleza del ser humano, con cualquier cosa que uno pueda ver. No va a haber una ilustración en realidad que sea perfecta y aplique para el caso de Dios, ¿no? Obviamente. Ya. Ahora, Dios, si bien lo conversamos una parte de la semana pasada, pero la semana pasada estábamos hablando de la palabra per se. Ahora Dios como la palabra revelada, que, Ujú, que ujú, correspondría como a un ápice de estudiar a Dios el día de hoy. ujú. Bueno, sí, Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Y es Jesús y es Dios quien da la autoridad a las escrituras. Por eso nosotros creemos que es la palabra de Dios, por Jesús como la base, ¿no? Eso lo hablábamos la semana anterior. Pero ¿sabes qué? Lo que estaba pensando hoy que pensábamos en la doctrina de Dios y cómo aplicarlo. Estaba pensando un poco en lo
que la Biblia nos dice acerca de Dios. Y desde ahí, de ahí nosotros desprendemos lo que son los atributos de Dios, ¿no? Mm, Por lo general se habla de atributos naturales o atributos también morales, ¿no? Cuando se habla de atributos naturales, se habla de ontológicamente quién es Dios. Y clásicamente se ha visto tres que son los más conocidos, claro, hay muchos más, pero para efectos de esta charla quisiera hablar de esto, de la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia, ¿no? Los tres omnis. A veces nosotros podemos estudiar estos atributos de Dios de forma muy teórica, como tú decías, académica, ¿no? Y filosófica, y tratar de entender todo mm, esto. Pero hay grandes aplicaciones prácticas cuando en realidad lo pensamos, que el Dios en el que creemos tiene estos atributos. Mira, cuando estamos pasando por dificultades en la vida y tenemos un problema que pensamos que no tiene solución, ¿no? No tiene solución. Y si recordamos que Dios es omnipotente, o sea, que para Dios todo es posible, y al mismo tiempo lo relacionamos con atributos morales de Dios, como por ejemplo que Dios es amor, y Dios nos ama y se preocupa por nosotros, y es omnipotente, eso nos ayuda en realidad, si es que lo creemos en verdad, a descansar un poco con respecto a este problema que pensamos que no tiene solución. Al mm, final Dios es omnipotente. O decimos nosotros que Dios es omnisciente, Dios, significa que Dios lo sabe todo. Y al mismo tiempo Dios es eterno, ¿no? Dios no se sorprende con el futuro, Dios ya sabe lo que va a pasar en el futuro. Muchas veces en nuestro día a día la ansiedad, tú sabes, la ansiedad es un problema de un temor anticipatorio, de algo que pensamos que va a pasar en el futuro. Y muchas veces el futuro nos genera ansiedad. Pensamos que las cosas van a salir mal o tenemos algún problema que va a venir en el futuro y estamos de alguna forma ansiosos por eso. Pero recordar en realidad que Dios es omnisciente, o sea, Él ya sabe lo que va a pasar y aparte de eso, como decía, me ama y está conmigo. ¿Por qué es tanta esta angustia que nosotros tenemos? mm. Nosotros tenemos temor anticipando el futuro, pero Dios ya está en el futuro y Dios ya sabe lo que va a pasar. A Dios no le sorprende ni siquiera los errores que vamos a cometer. De pronto nos ponemos a pensar y nos preocupan las malas decisiones que podríamos tomar en el futuro. Pero pensar que aún Dios ya sabe esas malas decisiones que podemos tomar o no tomar en el futuro, y aún Mm, así Él está con nosotros y nos ama y nos acompaña, nos ayuda a descansar, nos ayuda a descansar, entender esto, ¿no? Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Cosas que, como te digo, vemos las materias de los atributos de Dios como algo muy teórico y académico, pero en la práctica, en nuestro día a día, si en realidad lo creemos, nos ayuda a descansar, ¿no? A descansar en Dios. Y, y sobre la omnisciencia de Dios, no recuerdo si fue C.S. Lewis o Friedrich Nietzsche, que él dice que Ujú. veía a ver, creo que decía algo como que veía a Dios como si ese Dios existiera, porque Nietzsche también era ateo, ¿no? Que lo veía como un ser malvado, que era capaz de estar dentro de tus pensamientos. Y capaz de saber lo que tú pensabas, y eso era lo que a él le atormentaba. No, no estoy seguro si era a Nietzsche o a C.S. Lewis que le leí esa condición, pero eso lo que deja ver más bien es la condición del ser humano, ¿no? Que tanto te Ujú, ujú. inquieta que Dios pueda ver o saber lo que hay dentro de ti o lo que tú estás pensando, maquinando, ¿no? Exacto, Eso exacto. va a esa parte práctica. Ujú. Y es increíble saber que aunque Él sabe, incluso hasta las intenciones de nuestro corazón, aún así nos ama. Es genial eso. Y, y- y sobre la eternidad de Dios, hay a ver, una forma que yo también, en la manera práctica, digo, bueno, Dios te conoció desde la eternidad, tú llegaste la eternidad de Dios es como una línea recta y nosotros aparecemos en un punto de esa línea recta. Y para Dios el plan era que nosotros siguiéramos esa línea recta. El asunto es que nosotros damos vueltas, salimos, vamos, venimos de esa línea que Dios dibujó, pero cuando Ujú. estamos en el propósito de Dios, cuando realmente hemos sido transformados por Él, al final, el punto en el que nos vamos a encontrar va a ser uno. El Ujú. asunto es que nosotros decidimos recorrer más espacio o desviarnos, si se quiere, ¿no?
antes de Ujú. llegar a la meta que Él había establecido. Claro. ¿Qué te parece eso? Sí, sí, claro, pero aún esos desvíos Dios ya los conocía, ¿no? E incluso Dios a veces puede usar esos desvíos que a veces nosotros tenemos para cumplir su meta. A veces Dios usa incluso nuestros propios errores para enseñarnos ciertas lecciones que al final vamos a necesitar para cumplir el propósito de Dios. Entonces, Dios puede usar aún nuestras fallas, nuestros errores para cumplir su propósito. Entonces, claro, o sea, sería genial si todos estuviéramos directo a la meta, pero no, estamos por un lado, por otro lado, pero Dios ya lo sabía también desde la eternidad y aún sabía cómo usar cada uno de estos desvíos para cumplir su propósito, así es como yo lo veo, ¿no? Y es probable que nosotros en esa obstinación natural del ser humano podamos ir tan en contra de Dios que impidamos su propósito en nuestras vidas. Claro, es que hay que entender que cuando hablamos del propósito de Dios, estaremos hablando de dos tipos, es decir, el propósito en cuanto a lo que sería la voluntad de Dios para el ser humano, y nosotros sabemos, o sea, Dios tiene un buen propósito para todos los seres humanos, pero también Dios de alguna forma tiene su propósito, como diríamos dentro de la omnisciencia de Dios, el conocimiento libre. O sea, Dios ya sabe lo que va a pasar y ya ha determinado todo, no en el sentido determinista, pero sí de alguna forma Dios ya ha ordenado todas las cosas que van a suceder. Entonces Dios ya sabe lo que va a suceder y sabe cuál es su propósito final. Entonces tenemos que diferenciar esto, ¿no? Lo que sería el propósito de Dios en cuanto a la voluntad, lo que Él quisiera para todos los seres humanos, pero también hay el propósito final, lo que Dios sabe lo que va a pasar a la final con todos los seres humanos, ¿no? Claro, Dios conoce todo, como dice ahí otra vez William Lane Craig, Él conoce todos los futuros posibles, ¿no? El conocimiento medio sería eso, El, en el molinismo. exacto, el molinismo, sí. A ver, y hemos hablado poco del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha sido como esa parte más o menos relegada de toda de la Trinidad, ¿verdad? En términos generales, no estoy diciendo que lo hagamos nosotros o que ocurra acá, pero parece ser como ese último recurso del que se habla poco, se explica poco, pero como te lo decía hace un rato, en el fondo el Espíritu Santo es el que transmite la voluntad de Dios a toda la creación. Y de hecho, no por nada Jesús dijo, yo me voy, pero les dejaré al otro consolador. Ujú, ujú. Sí, se me quedó esta idea que tú mencionaste, esto de que algunos explican la Trinidad en base a lo que hace cada uno, ¿no? Las funciones de cada uno. Eso en teología se llama la economía de la Trinidad, ¿no? Se estudia como la economía de la Trinidad, la relación que hay entre cada persona de la Trinidad. Bueno, hay debates filosóficos cuando alguien dice que esa economía empezó en el propósito de la redención, o desde la eternidad ya había cierta relación de sujeción, por ejemplo. Se conoce como el subordinacionismo también, ¿no? Pero bien, pero si entendemos que sí, en la redención y en el plan de Dios, sí hubo cierta economía, es decir, cierta relación entre ellos, esta relación tiene un balance perfecto. Es decir, no quiere decir que la obra del Padre como originador sea superior a la obra de Jesús como el que aplica la redención, o como el Espíritu Santo, mejor dicho, el que nos guía a Jesús, el que renueva nuestra vida y nos capacita. Más bien, la obra de los tres tiene que estar en un perfecto balance, ninguno es más importante que la otra. Entonces, sí, como tú dices, a veces de la persona del Espíritu Santo se le ha relegado un poco, pero de alguna forma es esencial, al menos para la vida de la iglesia actualmente, quien hace en nosotros la obra de regenerarnos, la obra desde antes mismo, la obra de convencernos de pecado, la obra de acercarnos a Jesús, regenerar nuestra mente y santificarnos, es del Espíritu Santo. Y hay algo interesante, cuando Jesús hablaba con sus apóstoles, no sé si es Juan 14 o Juan 16, que les dice, les conviene que yo me vaya, ¿no? Uno diría, ¿cómo es que les conviene? Dices que si no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Y uno podría decir, no, pues pero ellos estaban con Jesús ahí, es lo máximo, yo quisiera estar con Jesús. Pero si Jesús dice, les conviene que yo me vaya,
es porque la obra que iba a hacer el Espíritu Santo cuando venga, pues era de alguna forma superior, porque no sería solo Jesús ahí con nosotros, sino en nosotros. Entonces es clave también la obra del Espíritu Santo y estudiar y tomarnos en serio qué es lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Y ahora es ahora que importante. hablas de eso, yo siempre he tenido una duda inconclusa sobre cosas mayores que yo harán ustedes. Ujú, ¿Cómo es ujú. la forma más, al menos desde tu punto de vista, no tendremos que tampoco darle una respuesta aquí que sea definitiva para los libros de teología, pero ¿cómo interpretas tú ese pasaje? Sí, es que mira, Jesús en su humanidad, él hacía la obra de Dios también con el poder del Espíritu Santo, con su sujeción y su dependencia a Dios. Nosotros a veces leemos el texto, por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿no? Leemos, es que Jesús era Dios y podía hacerlo. Pero no Mm, leemos que justo esa noche anterior estuvo hasta la madrugada orando. Y después de haber orado hasta la madrugada, fue y caminó sobre el mar. O sea, Jesús en su humanidad incluso nos dio ejemplo de lo que es la sujeción a Dios, la dependencia a Dios y al Espíritu de Dios. Entonces, de alguna forma, ese mismo espíritu que estuvo con Jesús haciendo la obra es el mismo espíritu que está con los apóstoles. Y es que la obra o los milagros que hagan los apóstoles o los cristianos después de ellos, tampoco quiere decir que sea el mérito de ninguno de ellos. Es Dios mismo, es el Espíritu Santo haciendo la obra. Y pudo mm. hacer cosas más grandes. De hecho, los apóstoles Pedro, Pablo resucitaron también muertos, por ejemplo, que es una de las cosas más grandes que hizo Jesús. Pero no fueron ellos, o sea, fue el mismo Dios. Claro, entonces se refería a Jesús a lo que iba a ocurrir de Dios obrando por medio de ellos, Exacto, exacto. Uh-huh. pero ellos iban a ser partícipes y eso me lleva entonces a esta otra conjetura. ¿Dios Uh-huh. nos necesita o Dios nos quiere o sencillamente Dios nos tiene ahí y ya? No. Yo no creo que Dios nos necesite. Nosotros necesitamos a Dios. Yo creo que el acto de creación de Dios fue un acto de amor. Mira, esto también es importante entender que la Biblia en sí no nos da una respuesta. ¿Por qué nos creó Dios? ¿No? ¿Por qué nos creó Dios? Para muchos puede ser un misterio. ¿Por qué nos creó Dios? Yo creo y me parece que el ser de Dios que nos revela la Biblia me lleva a pensar que Dios nos creó por amor, para amarnos y para que podamos amarle, para expresar su amor por nosotros en una obra sacrificial en la cruz. Entonces, no es que nos necesitaba, sino que nos creó para que nosotros lo necesitemos también a Él y podamos tener una relación de amor. Aquí yo creo que habría también puntos de vista. Para muchos van a decir, no, Dios nos creó para su gloria, ¿no? Y se enfatiza. Ahora que estamos en este mes de octubre, que se habla bastante de la reforma y de las 5 solas, Mm, a veces se entiende mal esto de la solida gloria o solo la gloria de Dios. Como que Dios es un Dios que hace todo solamente para su gloria. Y me parece que es una mala aplicación del término. Creo que el resultado de todo es la gloria de Dios. Pero no es que la motivación de Dios siempre sea su gloria. Creo que Dios hace muchas cosas por amor, por amor. Entonces, eso aunque diría. si ese fuera el caso, igual no tendríamos nada que recriminarle, porque Obviamente, es obviamente. como cuando el mismo caso, cuando Dios genera destrucción, no podemos acusar a Dios de inmoral en ese sentido, porque toda la creación le obedece y es de Él, y Él puede hacer con lo que hizo lo que quiera y lo que le plazca. Aun cuando en estos tiempos no se ve que hace lo que hacía en otras épocas, por ejemplo. Claro, claro. Exacto, sí. O sea, al final Dios es Dios y si Dios es con el carácter o la motivación que Dios tenga, pues, si Él es Dios, nosotros no podemos hacer nada. Él nos creó, Él hizo todas las cosas. De pronto lo que sí afectaría es nuestra motivación también para seguirle, ¿no? Yo siempre me he puesto a pensar, si es que Dios fuera así como algunos hermanos lo pintan, como un Dios que solo está haciendo todo para su gloria, nada más. O sea, me sería más difícil seguir voluntariamente y por amor a ese Dios. ¿Entiendes? O sea, al final, como tú dices, no podría reclamarle nada.
pero no Y, sería tan fácil esta decisión de amarle y de seguirle. y sin embargo, a pesar de todo, Dios nos deja que podamos disfrutar de su amor en las diferentes expresiones que como humanos podemos tener. O sea que en el Exacto. fondo me viene a la mente el pasaje de donde Dios le dice a Abraham, haré tu nombre grande sobre la tierra. Pues, otra vez estoy parafraseando, pero básicamente Dios le dice, te voy a hacer famoso. Y yo no veo que Dios tenga problema con eso. Y para buen resultado, digámoslo así, Abraham no se envaneció con eso. Los problemas de Abraham vinieron por otro lado, ¿no? Pero no por la fama que Dios le había prometido que le daría. Así que Dios no Ujú, tiene ujú. tampoco impedimentos en darte grandeza si realmente sabe qué es lo que hay en tu corazón. Exacto. Ujú. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora, hermano, bueno, Carlita decía que fue un gusto estar en el live. Le quedaron preguntas para la próxima, las hago. Bendiciones, Carlita, que el Señor te bendiga. Gracias siempre por tus preguntas y tus aportes. Hermano, ya para ir cerrando, eh, necesitamos conocer a Dios. Y me gusta mucho el libro de Oseas en ese sentido porque habla de ese aspecto donde el pueblo de Dios había perdido realmente el norte total del conocimiento de Dios y los invita a conocerlo. Y esto es lo que nos enlaza con la semana anterior ya como en forma más concreta, porque la forma en que podemos conocer a Dios o lo que es posible conocer de Él, que incluso lo comentamos al principio, es por medio de su palabra. Pero nosotros sabemos que aún leyéndonos toda su palabra, tal vez no vamos a llegar a comprender. Bueno, una cosa es que la podemos leer, otra cosa es que la podemos comprender y una cosa mucho más diferente y difícil es que la logremos poner por obra completa, aun cuando esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que la pongamos por obra siempre. Pero Ujú. entendiendo esas limitaciones que tenemos, eh, sabemos que esto es algo cíclico, algo que se ha repetido durante diferentes épocas de la historia, donde la gente, las personas, hemos perdido esa conexión con Dios porque sencillamente hemos perdido la conexión con su palabra. Y yo a veces en algunas ocasiones he dicho esto, a mí me da la impresión de que hay intentos o de que hay, y yo creo que no es una teoría de la conspiración, o sea, lo podemos ver que hay propósitos particulares de grupos en desaparecer la Biblia en diferentes escalas, ¿no? Ya sea desaparecerla por completa, transformarla, no sé, prohibirla, hacer su propia versión, etcétera. Si Ujú. nosotros eh, perdemos la conexión con la palabra, perdemos también la conexión con Dios. Sí, yo creo que sí. Porque mira, una relación se trata de comunicación. ¿Y cómo nos comunicamos con Dios? Claro, por medio de la oración, pero ¿cómo se comunica Él con nosotros? Por medio de su palabra. Ese es el propósito de la Biblia. Entonces, estar cerca de la Biblia es estar cerca de Dios. En realidad, eso es de lo que hablábamos la semana anterior, un poco de los argumentos de por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios. Y decíamos que más allá de cualquier argumento apologético, la experiencia que uno tiene con la Biblia cuando lee la Biblia, cuando de pronto encuentra que Dios le está hablando, que Dios le está mostrando algo, aunque sea subjetivo, pero es lo que a nosotros nos convence más, de que ahí no es un libro cualquiera, ¿no? Es Dios que nos está hablando. Entonces, sí, conocer a Dios es conocerlo a través de la Biblia, no hay otra forma. Como decíamos, la revelación general, la revelación natural son muy limitadas. La Biblia nos habla de los atributos de Dios. Y mira, quien conoce a Dios quiere ser más como Dios, porque el propósito de nuestra vida es llegar a ser como Jesús, o sea, llegar a ser como Dios, llegar a amar como Dios ama. Hay una predicación que veía el otro día de Alex San Pedro que se llamaba Amar nivel Dios. Ahora que está de moda esa frase, nivel Dios para cualquier cosa, ¿no? Dice, bueno, Mm. vamos a amar nivel Dios. Y es que ese es el propósito de nuestra vida, ¿no? Llegar a ser como Dios, hacer las cosas nivel Dios. Entonces, ¿y cómo sabemos cómo es Dios? Al conocerlo. Yo decía, hay atributos, por ejemplo, naturales y hay atributos morales. Cuando yo entiendo que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es justo,
que es misericordia, que es gracia, atributos morales de Dios, pues entiendo que mi propósito ahora es también imitar esos atributos. Algunos llaman estos atributos comunicables, porque Dios nos comunica eso a nosotros. Pero ¿cómo lo conocemos? En la Escritura, en la Escritura. Y tenemos mandato, ¿verdad? Dice también el mismo Jesús, sean, bueno, y creo que Pedro lo repite, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso dice Entonces, Jesús y Pedro dice, sean santos porque yo soy santo, ¿no? exacto, algo así, ¿no? Entonces, además que tenemos esa encomienda también ahí, que muchas veces se habla de otras cosas, pero no se habla de esta en particular, que es parte de lo que debemos experimentar para también poder tener la mejor concepción posible acercada hacia Dios, ¿no? Es como que mientras más me parezco a él, puedo estar más cerca de él, pero y por una condición natural, si yo no me siento eh, ni siquiera de lejos parecido a Dios, yo no voy a querer acercarme a él porque voy a quedar avergonzado. Las diferencias van a ser muchas. Ujú, ujú. Exacto, exacto. Y creo que la próxima semana hablaremos de esto, de la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y hablaremos un poco del propósito también por el cual Dios nos creó, ¿no? Así es. Voy a leer estos dos comentarios. Dice, leer, comprender y llevar por obra la palabra de Dios son tres acciones que todo cristiano debe realizar para conocer a Dios, crecer en su fe y obedecer su voluntad. Así es, mentes manifiestas. Exactamente eso es parte de lo que hemos conversado acá. Y Patricia decía, pero a pesar de ser por amor que nos creó, una persona que recibe su amor le adora y le glorifica, justamente porque no lo merece. Al final su gloria es el resultado de su amor por nosotros. Claro, también Sí. obviamente Dios manifiesta su gloria precisamente en el que no necesitándonos, no tuvo ningún problema en hacernos y esperando Claro, que y como yo decía, podamos. sí, sí, sí. Como yo decía, eso es la solideo gloria, ¿no? Que el resultado de todo al final es la gloria de Dios. Al final todo es para la gloria de Dios. Pero no necesariamente que Dios haga todo como motivación para su gloria, nada más. Pero sí, que el resultado de todo es la gloria de Dios, eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Así es, así es. Bueno, hermano, ya con esto creo que damos por finalizado este tema. Obviamente no hemos sido para nada exhaustivos. Esto pudiera considerarse como que ni una introducción. Me da risa porque a veces leo libros que, bueno, no leo, he visto libros que se llaman, el título es, no sé, por decir un tema, Introducción a la Teología, y es un libro de 700 páginas. Sí, 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 sí. Dios mío, ¿y cómo es un libro de teología completo? Entonces, esto Claro. no ha sido ni siquiera un intento de introducción, pero esperamos Ujú. haber dado luces, haber sido un poquito naturales y acercar a todas las personas estos conceptos que pudieran parecer abstractos o difíciles de entender. La próxima semana nos volveríamos a ver acá. Les recuerdo nuevamente, el hermano Hugo está llevando a cabo estudios en privado por Google Meet y también los deja colgados en su canal de YouTube, unos sobre teología sistemática ya más ordenadamente y unos que son momentos devocionales parecidos a esto, que son de análisis y estudios de la palabra. Entonces los dejo invitados allí para que puedan unirse, envíenle mensaje privado, siempre responde, eso es una ventaja aquí porque la gente famosa no responde los mensajes. Y nosotros solamente estamos queriendo acercarles y bendecir a los que tienen estas curiosidades al igual que nosotros. Hermano, Amén. que Dios te bendiga. ¿Pudiera cerrar también con oración? Para no hacerlo yo esta noche. Ok. Sí, solo mencionar que quienes quieran participar en los cursos o en los devocionales que tenemos los lunes, en mi perfil en los enlaces de mi perfil hay un enlace que dice grupo de WhatsApp. Y solo ingresan a ese enlace, entran al grupo de WhatsApp y ahí mando los enlaces de Google Meet de las reuniones, por si alguien desea. Ok. Bueno, Perfecto. gracias. Gracias, Héctor. Vamos a despedirnos y oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por estos temas que nos permites tratar. Sabemos que todo eso es importante y relevante para nuestro día a día. Ayúdanos a entender que la teología no es solamente para nuestra mente, sino es para nuestro corazón, Señor. Que
que cada concepto, cada cosa que tratamos se convierta en parte de nuestra vida, que podamos vivir y cada día, como habíamos mencionado, ser más como tú, Señor. Padre, bendice este espacio, bendice a Héctor, a todos los hermanos que se conectan y ayúdanos a seguir haciendo tu obra aquí en estos medios digitales. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que te vas a otro live ahora mismo, ¿verdad? O en una hora más, no. En una hora es 9 de la noche de hora de Ecuador, Ah, que ya. voy a estar con el hermano Néstor y con Dani Padilla también ahí hablándote algunos temas Ah, ya. interesantes. Por ahí los veo en un ratico entonces. Que tengan feliz Listo. noche, bendiciones. Igual, Gracias, hermano. Hasta la próxima. chao, chao, chao.